Le damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al analista internacional, politólogo, también profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales, Negociación y Metodología de la Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Derecho, Carlos Luján. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto que nos acompañes. Y bueno, queremos conversar un poco a propósito de lo que está haciendo esta Asamblea de Naciones Unidas. Estamos de acuerdo en que es diferente a las anteriores, ¿no? Totalmente. Es como la paradoja de una asamblea donde pasan muchas cosas, donde hay muchísima visibilidad, en el momento más débil de Naciones Unidas y con mayores dificultades para interactuar y cambiar las cosas que están pasando en el mundo. Uh-huh. En ese contexto, estamos hablando de un contexto de mucha violencia, ¿no? De guerras abiertas. ¿Cómo viste el discurso del presidente Yamandu Orsi? Me parece muy correcto. Creo que puso al país en sus virtudes y haciendo hincapié en el diálogo, en la idea esa de que los presidentes se acompañan con los presidentes salientes, en que el país tiene un activo en sus democracias y puso además a disposición al país en términos de mediación, que creo que es lo que puede aportar el país en esta situación, como tú decías, de tanto conflicto. ¿Te sorprendió ese anuncio, esa invitación, esa postulación, podríamos decir? No, porque me parece que es una línea que se está trabajando parte del gobierno con los noruegos. Hay un reconocimiento a las posibilidades de mediación y es un punto que quizás sin estridencias y sin mayor alaraca. ¿Qué es ese trabajo con los noruegos que quizás no todo? En cuanto a las posibilidades de avanzar con viajes de la del secretario de Presidencia, de gente de Cancillería a Noruega, con visitas, es una cosa que parte de los proyectos de cooperación internacional que se están llevando adelante y que veremos, bueno, por sus frutos se conocerá el árbol, como dice el dicho, ¿no? Así Nunca mencionó a Israel ayer el presidente Orsi. ¿Estaba hablando de Israel? No explícitamente. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Me parece que justamente con lo anterior, como conversábamos recién, el mantener cierta distancia y cierto decoro para que eso habilite la posibilidad de diálogo es una buena cosa y un buen posicionamiento, sabiendo que las estridencias no cambian nada, y menos de un país sin el poderío económico, militar que tienen otros en el mundo, como es Uruguay. Uh-huh. Y en este contexto, ¿qué opinión te merece lo que fue el discurso del presidente Trump? Bueno, muy preocupante. Yo creo que él tiene el caos como método, ¿sí? Nos genera mucho vértigo, cambios de posiciones. Entonces tenemos la humillación a la que sometió a Zelensky en febrero, ahora una reunión en donde todo parece ir en la dirección de apoyos, sobre todo económicos de Europa. Aquí parecería que hay como una especie de acuerdo. Europa pone el dinero, Estados Unidos vende las armas y los muertos los pone Ucrania, que es terrible y que puede, a su vez me parece, alentar falsas expectativas cuando se plantea que puede no solo recobrar los territorios perdidos por la invasión rusa, sino ir más allá, sean territorio ruso como fue en Belgorod o en la reconquista de Crimea, lo cual me parece que es tentar una represalia en esos casos de magnitud que no deberíamos
traspasar esas líneas. También me parece que los anuncios de que deben ser derribados aviones rusos que incursionen en espacios aéreos de países de la OTAN también es un peligro. Vimos obviamente los drones en Polonia y en Rumania, 19 y 2, pero también aviones rusos sobrevolando países bálticos, y creo que el derribo ya de aviones tripulados sería un escalamiento que espero no se ocurra. ¿Se puede llegar a esto? Perdón, Laura, no quería interrumpirte, pero ¿se puede llegar a esto o no se puede llegar a esto? ¿Es real un conflicto de estas características? El escalamiento siempre es posible. Después, si esto continúa y va más allá o se va para atrás, depende de las circunstancias. El futuro no está escrito, nada es imposible, nada está ya predestinado. Pero no vamos en la buena dirección en un conflicto que ya va para 4 años, ¿no? Hablaba del momento que vive la ONU y también el discurso de Ignacio Lula da Silva, que tiene una primera parte obviamente con su situación respecto a Estados Unidos, pero también el juicio de Bolsonaro, y habla del derecho internacional y lo pone como centro, ¿no? El derecho de cómo estamos perdiendo determinadas nociones a nivel mundial, pero también habla de genocidio en Gaza y utiliza la terminología. Tal vez como tú decías, por el poderío o por lo que representa a Brasil en el mundo, pero sí da un paso más. Eso, ¿cómo se observa? ¿Cómo se ve? Me parece que no es la primera vez que lo plantea Lula. Esto forma parte de una lucha de narraciones a nivel mundial, que tiene que ver con posicionamientos diversos. Es parte de movimientos de varios países, como ustedes lo decían, de Gran Bretaña, de Canadá, de Australia. Francia, tú comentabas Japón, que en la dijo previa que, exactamente el tema de Japón que puede sorprender, pero como tú también bien decías, Alemania no lo hace y otros países tampoco. Entonces, yo te diría que allí hay un cambio que a mi modo de ver tiene que ver con el momento Sudáfrica. O sea, el mundo en determinado momento, la comunidad internacional dijo en Sudáfrica el apartheid ya es insostenible, debe haber cambio. Eso fue un proceso que llevó años. No en vano fue la propia Sudáfrica, la actual Sudáfrica, la que lleva ante la Corte Internacional de Justicia el caso de Israel que se está procesando. Entonces, tenemos que pensar esto como un primer paso en una situación que seguramente va a llevar más tiempo aún y tendremos que ir observando porque nada parece indicar de que la situación vaya a congelarse o a revertirse en el corto plazo. Y con respecto a la institucionalidad o a este orden de derecho mundial, ¿cómo estamos parados en este momento? Bueno, yo comenzaba diciendo que estamos en mayor debilidad porque el mundo, basado en reglas, el mundo liberal de la globalización, de alguna forma COVID mediante, guerras, irrupción de Trump, sus antagonismos con China, el desafío ruso a partir de la invasión de Ucrania, toda la situación en Medio Oriente, la guerra de los 12 días, todo eso ha resquebrajado esa idea de que las reglas y el derecho internacional tienen capacidad. Y yo insisto y pongo como ejemplo el tema de Sudán, porque ahí no está Estados Unidos apoyando a unos, no está Rusia, no está China, y sin embargo tenemos 40.000 muertos, 2 millones de personas en hambruna, más de 7 millones de desplazados fuera de Sudán. Y el mundo no logra solucionar, no logra hacer algo, observamos y lamentablemente la hipótesis más negativa que uno puede decir es que en el fondo hay una mirada
cargada de racismo, ¿no? Porque bueno, son africanos, se matan entre ellos, siempre lo han hecho, es terrible, ¿no? Y bueno, no vemos a las Naciones Unidas, es unos temas de esta asamblea, esperemos que haya resoluciones evitando este conflicto, donde, insisto, no es problema de que Rusia tiene armas nucleares o que Israel tiene armas nucleares o que lo apoya Estados Unidos, sino es un problema humanitario. En Darfur estamos volviendo a como en nuestra juventud recordábamos las hambrunas en Darfur, en particular Darfur Norte está sufriendo una situación de hambruna brutal con los ejércitos apropiándose, con los varones de la guerra, los señores de la guerra apropiándose de toda la ayuda que llega. A nivel político hay un caos importante, pero la economía de mercado parece ser el dominante por encima y por debajo de las democracias, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a estados híbridos donde tenés hoy grandes empresas, sobre todo vinculadas a la tecnología, que empiezan a marcar una impronta en lo que algunos incluso hablan hoy del tecnofeudalismo, ¿sí? Donde estas economías de plataforma funcionan, la venta de armas es un negocio impresionante, hoy vuelve a ser el petróleo también nuevamente un punto central, y donde el consumo, más allá de lo que el planeta permite, sigue avanzando con lógicas de crecimiento, como tú decías. O sea, el mercado mundial prima, o sea, porque habrá muchas diferencias entre Estados Unidos y China o Rusia, pero todas son economías capitalistas. ¿Sí? Así funciona el mundo. Estado híbrido, dijiste, Carlos. Sí, entre lo que es los estados tal cual conocemos y cada vez una mayor interpenetración de estas grandes tecnológicas. Lo estamos viendo en Estados Unidos, todo el proceso de reorganización que comenzó Elon Musk, pero que continúa, entre otras cosas, permitieron la apropiación de masas de datos impresionantes, sí. La utilización de estos datos para el control social, la utilización de la inteligencia artificial, la vemos en los conflictos, sea en los drones ucranianos o rusos, sea en la ubicación de blancos en Gaza por parte de Israel. O sea, hay una fuerte penetración de las grandes empresas. Después podrán ser de propiedad privada o de propiedad estatal, como en China, pero China no escapa justamente a esa lógica que vos manifestabas, Gabriel, de mercado, donde la innovación tecnológica y científica en algún momento, hasta uno puede decir, carece de cortapisas éticas sobre el futuro hacia el que vamos. Está por delante no solamente lidera el mercado y van a ser protagonistas de la próxima revolución que sacuda la economía capitalista, cuando la inteligencia artificial derribe 300 millones de puestos de trabajo, se estima del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sino que además van por delante de los estados. Y un ejemplo era que, yo podía tener una columna, que la inteligencia artificial está obligando a algunos sistemas de justicia a extremar los peritajes técnicos, porque los peritos de los sistemas de justicia están menos preparados que lo que las tecnológicas permiten hacer hoy. 2 fotografías que no se permite saber si sirven como prueba ante la justicia o no sirven como prueba ante la justicia. Además de la influencia en las noticias falsas que impactan en las democracias occidentales de una manera cada vez más. O sea, están incidiendo no solamente en el mercado, sino también en la institucionalidad de una manera impactante, ¿no? Esas grandes firmas. Mira, yo creo que la inteligencia artificial y las empresas que la manejan están construyendo poder estructural. O sea, no solo determinando
a partir de las ofertas, sino generando cómo debemos ver el mundo y qué es lo que nos sirve, ¿no? O sea, podemos ir en la dirección de una especie de tiranía de los algoritmos, ¿sí? Que estos nos vayan alimentando y construyendo nuestras propias necesidades. Te diría más, si fueran 300 millones de pérdida de puestos de trabajo nada más en el mundo, yo te lo firmo hoy. Yo creo que vamos hacia una situación mucho peor. Yo veía la entrevista que le hacías a Sanguinetti y yo soy bastante más pesimista con respecto a la democracia y el impacto que estas nuevas tecnologías tienen. Creo que está en el centro del debate, pero que la idea de la utilización de la desinformación, de la construcción de nichos que se convencen de sus propias realidades y que terminemos aceptando como natural que así es el orden del mundo y por lo tanto no hay necesidad de resistirse a ello, y que un estado gerencial donde la eficiencia que da una inteligencia artificial supuestamente neutra nos domine, es terrible. Lo que pasa es que las bondades son grandes también. Por supuesto, ¿quién no utiliza? Un ejemplo que lo escuché el otro día en una entrevista, la capacidad de los médicos, por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, el N que un médico atiende, ¿no? Un paciente ve 1000 cánceres, ¿no? Mientras que acá ve 100. Un oncólogo para un cáncer de hígado va a poder verlos, no va a poder ver 1000, va a poder ver todos los cánceres de hígado que hubo en el mundo a través de la inteligencia artificial y los van a poder interpretar. Es decir, el N no tiene límite, los va a poder ver todos, con lo cual la capacidad de interpretar y de poder llegar a curas como el cáncer o el Alzheimer es alta. Entonces, las bondades son grandes también. Por supuesto, pero también pensemos que esto puede llevar a que haya una medicina para ricos, para súper ricos, como ya la hay, pero mayor aún, para pobres y para muy pobres. Entonces, para algunos lo que habrá es una conexión, una videollamada con un avatar del otro lado que va a tener todas esas ventajas, pero no va a haber una persona que te haga un análisis clínico que coloque esto. Y además... Como no la hay hoy. Como no la hay hoy, dependiendo obviamente del lugar de atención en el que tengas. Entonces, es cierto, ahora va a haber gente que va a seguir yendo al Sirio Libanés o a la Clínica Mayo o a la atención privada. Entonces, tiene grandes ventajas. Pero también yo lo veo en el tema de la educación. Yo veo que muchos de mis colegas empiezan a decir, bueno, hay que prohibir la utilización de inteligencia artificial, hay que cambiar las evaluaciones. Yo hago mis cursos y digo, bueno, pongo una tarea, usen la inteligencia artificial, ahora cítenla, pónganme a mí, qué preguntas hicieron, qué les respondió, qué mejoraron. Eso es lo que yo quiero. Si no tenés capacidad de mejorar... Ahora, te decía, más de 300 millones de puestos de trabajo. Yo pregunto, ¿en qué lugar de la agenda de los partidos está el tema de inteligencia artificial? ¿En qué lugar de la agenda del PIT-CNT está el tema de inteligencia artificial? ¿En qué lugar de la agenda de los empresarios está ese tema? En un país que el año pasado el 78% de los puestos de trabajo que se crearon fueron de baja calidad, que van a ser los primeros que desaparezcan con la inteligencia artificial. ¿Dónde estamos discutiendo eso nosotros? Seguramente cuando los próximos programas lo hagamos con inteligencia artificial, la inteligencia artificial se va a colocar a sí misma, muy probablemente en una versión benevolente. A ver, yo voy a una cosa bien concreta. En las pasadas elecciones yo me preguntaba, bueno, la simulación de debates, cómo funciona. Puse la inteligencia artificial, me salió un montón de cosas. Bueno, críticas a los procesos de simulación. Me salió. Por supuesto tenés que leerlo eso, pero tenés una base sobre la que trabajar.
donde nuestras generaciones formadas de otra forma todavía tienen la capacidad de mirar, corregir, integrar, no rechazar, pero cada vez más quienes se formen en eso van a dar como una revelación lo que la inteligencia artificial me dé como la verdad, adicionalmente con productos de inteligencia artificial cada vez más refinados que van a alucinar menos o van a alucinar y no nos vamos a dar cuenta porque vamos a vivir dentro. Con o sin inteligencia artificial nos tenemos que ir. Se terminó el tiempo. Me quedó pendiente Venezuela, ¿no? Porque estamos hablando de que hay buques de guerra frente a las aguas de Venezuela y ayer el presidente Trump se encargó de hablar de Venezuela y qué efecto puede tener esto para toda la región, pero quedará para otra oportunidad. Pregúntaselo a la inteligencia artificial. Y también cómo las guerras y los conflictos históricamente han movido otros aspectos de la vida, como pueden ser los avances científicos también. Carlos Luján, ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y también quiero agradecer a la UDELAR que me permite hacer esto y más en un momento donde justamente invertir en conocimiento técnico, científico, pero también en miradas críticas vale la pena. Muchas gracias. Gracias.